Sí, mi hermanita Argenis. Soberano Dios y Padre nuestro, que su morada está en lo alto y sublime de los cielos. En este santo día, en las horas sagradas de este santo sábado, sus hijos nos regocijamos al volvernos a reunir, al permitirnos la vida, al extendernos el tiempo de gracia para estudiar, para seguir fortaleciendo nuestra fe a través del conocimiento de su divina palabra. Padre Celestial, agradecidos por sus cuidados, sus misericordias, por el cuidado paternal que prodiga a cada uno de nosotros y a nuestros seres queridos. Y gozosos en esta mañana, expresamos, Señor, nuestra gratitud al cielo, porque a pesar de que no estamos en un solo lugar, físicamente cerca, lo estamos de todo corazón, Señor, con nuestros hermanos ubicados en los diferentes lugares de este país y de este mundo, Señor. Rogamos en este momento, al reunirnos y al iniciar esta escuela sabática, la presencia de su Santo Espíritu, concediéndonos entendimiento, discernimiento, la compañía y la divina protección de sus santos ángeles. Bendice a nuestros hermanos, a sus familias, a las personas que les acompañan. Igualmente imploramos por las personas que en diferido van a escuchar o están escuchando los estudios, que por la obra de su Espíritu Santo se siembre esta semilla, Señor, y haya inquietud por conocer su palabra, que es la verdad. Todo esto, Señor, lo rogamos, reconociendo nuestra indignidad y nuestra gran necesidad de su divina justicia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis Amén. hermanos, un feliz santo sábado para todos y nuevamente el Señor nos extiende su divina misericordia para que nuevamente podamos estar reunidos en este santo sábado. Así que hermanos, bienvenidos a esta escuela sabática y llenos de el deseo de seguir aprendiendo, los invito a que estemos listos a las lecturas bíblicas y a compartir eh, lo que ustedes a bien puedan compartir acerca de las preguntas o de los versículos que vamos a leer en esta mañana. Así de que hoy vamos a estudiar la lección 12. Creo que es la penúltima lección de este libro, el libro de Esther. Esta lección la estudiaron nuestros pioneros el 23 de diciembre de 1905, es decir, hace 121 años. Ellos daban un vistazo al futuro cercano y le colocaron un adjetivo a ese sustantivo futuro, llamándolo cercano, hace 21 años, 121 años. Hoy para nosotros, este futuro está aún más cercano. Así es de que, hermanos, vamos entonces, después de haber leído el libro de Esther, los pioneros nos llevan a que apliquemos lo que hemos aprendido de este libro, haciendo ese vistazo al futuro cercano que espera al pueblo de Dios y que ha de pasar por momentos de crisis muy similares, con un decreto muy similar, casi que idéntico al que ha de pasar el pueblo de Dios. Entonces vamos a la primera pregunta, hermanos. Dice,
mencione dos errores que Satanás está usando para poner a la gente bajo su poder. En esta primera pregunta nos vamos a dar cuenta que cuál es la importancia de conocer si estamos en un error, porque el error pone a la gente bajo el poder de Satanás. Por eso es tan importante la doctrina pura y defenderla y desenmascarar el error y hacer lo que el Señor nos invita a hacer en Isaías 58, a que levantemos la voz para señalar el error. No, siempre estamos insistiendo en que no estamos señalando el carácter de las personas cuando hay necesidad de mencionar a las personas que están diseminando errores, porque el error pone a la gente bajo el poder de Satanás. Y eso lo ve la gente como algo muy trivial, ¿sí? Bueno, hay diferencias entre estas denominaciones y las otras. A la gente no le da inquietud de saber si realmente está en el error, sino que los defiende a costa de cosas que son, nos parecen cuando los escuchamos, razonamientos tan absurdos, pero como están bajo el poder de Satanás, no pueden discernir, están bajo esa influencia. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos dos errores, hermanos, que ponen al mundo bajo la influencia del maligno, como lo dice la palabra. Entonces, miremos a Génesis 3:4, que es una Amén. lectura muy conocida. Adelante, hermanita. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que, sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él será abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Gracias, hermana. Pero Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer. Esa respuesta que le está dando la serpiente es porque la mujer le está diciendo que del fruto de los árboles del huerto podían comer, pero que del fruto del árbol que está en medio del huerto, el Señor les dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El Señor les está diciendo, van a morir si comen de ese fruto. La serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Y le agrega, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces ahorita vamos a estudiar de ese error que se ha desprendido y cómo está el mundo hoy. Vamos al segundo error. Apocalipsis 13, versículo 14. Amén. Y él engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Amén. Gracias, hermana. Aquí el apóstol Juan, en todo lo que le fue mostrado, está diciendo que un poder engaña a los moradores de la tierra y los engaña permitiéndole hacer señales en presencia de la bestia. Y nosotros sabemos ya quién es esa bestia. Y además, ¿qué hace ese sistema,
ese que manda a los moradores de la tierra a que adoren a esa bestia. Dice que manda a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esa característica de que tiene la herida de espada y vivió es lo que, junto con otras características, ha permitido que se identifique quién es esa bestia, el sistema papal. Y manda a que se le adore, ¿no? Que se le adore. Este es y nosotros sabemos cómo se le adora a la bestia. ¿Cómo se le adora a la bestia, hermanos? A través del Amén. domingo, a través de, de no guardar la ley como el Señor manda. Entonces ya estamos adorando a la bestia por otro lado. Gracias, hermano Jairo. Sí, aceptando ese falso día de adoración que conlleva a transgredir la santa ley de Dios. Entonces, hay dos errores. Esos dos errores que el mundo ha aceptado y que hacen que el mundo esté bajo el poder del maligno. Entonces vamos a la segunda pregunta que dice, ¿qué se logra con el primero? O sea, ¿qué se logra con ese primer error? Y vamos a leer antes de mirar esa segunda pregunta, la nota número 1. La nota número 1 dice que a través de dos grandes errores, eso está escrito en el conflicto de los siglos, página 588. A través de estos dos grandes errores que estamos mirando acá en la pregunta 1, que son la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás pondrá a la gente bajo sus engaños. Mientras que el primero, o sea, la inmortalidad, sienta las bases del espiritismo, el segundo, o sea, la aceptación del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Entonces miremos qué se logra, qué logró Satanás con ese primer error cuando le dijo a Eva en Génesis 3:4, no moriréis. Pero el Señor dijo, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ese primer error, nos acaba de decir la nota número 1, es la raíz, es decir, es el origen de esa doctrina de la inmortalidad del alma. Es el origen de ese engaño en que tiene sumido al mundo y que hace que estén bajo el poder del maligno. Hay un texto en Primera de Juan 5:19 que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, es decir, está bajo la influencia, está bajo el dominio, está bajo la sumisión del maligno. A través de los errores, especialmente estos dos errores, tiene al mundo bajo su poder. Porque, como dice el apóstol Pablo, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso está el mundo entero bajo el poder, bajo la influencia del maligno. ¿Qué le quiso decir entonces Satanás a través de la serpiente a Eva? Cuando le dijo, no moriréis. ¿Qué le está diciendo? Que iban a ser inmortales. Hermana, quisiera leer Génesis 3:22 para complementar. Sí, Y señora. dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, aquí está la prueba de que Dios los sacó del huerto del Edén, porque si seguían en el Edén, seguían comiendo del árbol de la vida y iban a ser pecadores inmortales, lo que la serpiente le quiso decir a Eva, mira, tú puedes pecar, desobedecer a Dios, y sin embargo no vas a morir, vas a ser inmortal. Eso es lo que hoy en día muchos predicadores le predican, valga la redundancia, esa falsa seguridad a sus feligresías. No, tranquilos, como tú no puedes obedecer la ley de Dios porque naciste pecador, entonces, tranquilo, Dios es tan bueno que Dios nos va a salvar a todos. Entonces siguen la gente feliz, acepta esta falsa seguridad de estos falsos maestros. Y aquí está el principio bíblico en Génesis 3:22, donde dice que Dios los sacó del huerto del Edén para que no fueran a alargar su mano y comieran del árbol de la vida y siguieran viviendo como pecadores inmortales. Gracias, hermana Ángela. Sí, y además innumerables versículos con una claridad que no requiere de que nadie ayude, interprete, porque son muy claros en la Biblia. Entonces Satanás le está diciendo, al introducir esta doctrina esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma, que pues realmente no se muere, que es una transición, ¿no? Usted pasa a otra vida, en donde la conciencia, es decir, sigue siendo consciente de todo lo que pasa en este mundo y esa conciencia va a continuar sin depender de Dios, ¿sí? O sea, le está diciendo que indirectamente que usted no necesita de Dios. Cuando hemos leído versículos de Eclesiastés 9:5, donde dice que los muertos nada saben, absolutamente nada saben. Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, no la vida eterna, así sea en otra forma. En Job, en Isaías, en muchos lugares de la Biblia se dice claramente. Además hay un versículo que dice que solo Dios tiene inmortalidad. Pero cuando las personas quieren defender su error, pues se prenden de lo que no pueden ni siquiera explicar, que es, que es el alma, porque ellos dicen es que el alma es inmortal. Y entonces cuando se le pregunta, pero bueno, dígame qué es el alma, ¿en dónde está el alma? Eh, no saben decirlo, no, el alma va a algún lugar. A mí me decía alguien que es como dirigente de una iglesia evangélica, que el alma eran los pensamientos, que el alma era como la memoria, que el alma era como los sentimientos. Es decir, me enumeró las cosas que el cerebro realiza cuando hay vida, ¿sí? Los pensamientos, la memoria, los sentimientos, la razón, la moral, todo eso se realiza o se tiene cuando el cerebro está vivo, está vivo. Y esos procesos de memoria, de pensamiento, de sentimientos, se llevan a cabo por procesos fisiológicos que tienen que ver con la química del cerebro, a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que una vez que la persona muere, pues todo eso termina, porque ya el cerebro no está en función. Yo le explicaba todo eso a esa persona, ¿no? Que ya no había memoria porque ya no estaba funcionando el cerebro. La química del cerebro, esos son procesos eléctricos y químicos del cerebro, ya no se daban, porque todo había cesado, ¿sí? Entonces, pero ellos siguen defendiéndolo porque se prenden de los versículos donde en lugar de las personas se dicen las almas, ¿sí? Y cuando uno estudia la Biblia, no tiene que olvidar que la Biblia fue escrita en idiomas no como el nuestro, el español o como el inglés o cualquier otro de los idiomas que hay en el mundo. La Biblia fue escrita en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en arameo también, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego.
Y esos idiomas tienen unas reglas. Y si uno quiere tener claridad sobre qué es la palabra alma en el hebreo, en el griego, pues hay que ir a los diccionarios de esos idiomas y encuentran los significados. Es decir, para estudiar la Biblia hay que pedirle la dirección al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento. Para estudiar la Biblia también hay que tener conocimiento de historia, ¿sí? No creerle al predicador, al pastor. Así es de que este error de la inmortalidad, pone a la gente, como dice la pregunta, al mundo bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y la palabra que le dijo la serpiente, no moriréis, no es palabra de Dios, porque no la dijo Dios, la dijo fue la serpiente. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, cuando uno practica, cuando uno acepta, cuando uno cree una mentira, se somete ¿a quién, hermanos? Se somete al que la pronuncia, al que dijo la mentira. El apóstol Pablo dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. A mí esta primera pregunta me parece importantísima, que la gente entienda esto, que los errores los llevan a estar bajo el poder del que creó ese error, del que dijo esa mentira. Además, esa doctrina de la inmortalidad del alma está en cierta forma deformando la gravedad del pecado. ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿por qué será que la doctrina de la inmortalidad deforma la gravedad del pecado? Es decir, como que lo minimiza. Porque al final todos van para dónde, según esa doctrina. Sí, para el cielo. Todos van para el O sea, cielo. porque, bueno, y también ahí destruyen, digamos, mucha parte de la palabra de Dios hablando de la recompensa. Ellos dicen que la recompensa es en la muerte, pero la palabra de Dios es muy clara que la recompensa para los justos es en la venida de Jesús, la segunda venida, y para los impíos es después de los 1000 años. Obviamente los que estén vivos en la venida de Jesús, pues morirán, tendrán la primera muerte ahí en ese momento los que estén vivos. Pero sabemos en Apocalipsis 20, donde dice que ya, y bueno, y muchos textos bíblicos, dice que la recompensa es allá en el lago de fuego después de los 1000 años. Entonces, ponen a las personas que cuando mueren inmediatamente tienen la recompensa, sea para el cielo o sea para el infierno, los que son malos. Obviamente sabemos que el infierno no existe, ¿sí? Entonces, o sea, eso es una cadena de errores, hermano. Si yo acepto un error, tengo que aceptar los demás errores y eso se convierte en una cadena de errores. Gracias, hermano. Entonces, deforma o minimiza el pecado, porque ya usted no tiene necesidad de llevar una vida de obediencia aquí. De todas formas, usted muere, pasa a una forma, a una transición de otra forma de vida, va al purgatorio o va y purga sus pecados, lo que sea, pero finalmente todos están en el cielo, ¿sí? Entonces, no se requiere de obediencia, minimiza el pecado. Además, cuando la serpiente le dice que iban a ser como Dios, ¿sí? Es decir, usted se siente que no necesita de Dios para nada, ¿sí? Porque usted, según las palabras de la serpiente, se puede vivir sin Dios. Usted puede llegar a ser Dios. Usted puede, en los que creen en esas filosofías orientales de la reencarnación y de otras cosas, simplemente usted a través de su vida, ya sea aquí o en la otra, en la que ellos hablan, usted va mejorando, va mejorando sus,
sus condiciones de vida y entonces pues va a llegar a ser por allá un maestro iluminado y todas esas cuestiones que tienen esas filosofías orientales. Eso hace que el mundo haya sido puesto bajo la influencia del mentiroso, ¿sí? La Biblia lo llama mentiroso. Por eso les compartí primera de Juan 5:19, que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno, porque el apóstol Pablo dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es decir, Génesis 3:4 origina lo que está sucediendo, lo que explica el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19. Porque creer en las mentiras nos separa de Dios y nos lleva a estar bajo el dominio de Satanás. Bueno, el Señor a sus Génesis, hijos, sí, hermana, quería como agregar otra cosita sobre lo que, bueno, con respecto al alma, ¿qué es el alma? O sea, no es que nosotros tengamos un alma, nosotros somos almas vivientes, según el principio bíblico de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Primera de Corintios, perdona, y Primera de Corintios 15:45 nos dice de qué, dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, o Adán, alma viviente. En Génesis me dice ser viviente y en Primera de Corintios me dice un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante, o sea, Cristo. Entonces, aquí me está diciendo que el hombre es un alma, la composición de polvo de la tierra y aliento de vida conforman un alma. No es que el hombre tenga un alma que se desprende de él cuando muere y es como un ente viviente que se dio al cielo o para el infierno y está consciente de todo. Entonces tenemos que entender esta parte, que es muy importante para explicarle a estas personas. sí, hermana, en el canal, eh, por eso no toqué lo de alma, están los estudios que su merced hizo de la serie En esto creemos, ¿no? Y ahí está bien explicado lo que es el alma, ¿sí? Y el alma pues tiene una palabra que fue traducida del griego, del hebreo primeramente, al, a nuestros idiomas, que la estoy buscando por acá, es la palabra nefesh, ¿sí? Nefesh en hebreo significa ser viviente, ¿sí? Cada uno de nosotros somos almas, ¿sí? Como cuando uno a veces dice, uy, ese estadio o ese lugar no le cabe un alma más, ¿sí? Está refiriendo a que no le cabe una persona más. Y ya en el idioma griego, del que se traduce a los idiomas, ya no es nefesh, sino otra palabra en el griego, pero que también significa lo mismo, ¿sí? No recuerdo ahorita la palabra del griego, y lo mismo sucede cuando se habla del infierno, y lo mismo sucede cuando se habla del fuego eterno, ¿sí? El infierno para hablar de sepultura, del lugar de silencio, del lugar donde van los muertos, pues se utilizan las palabras Seol, Hades, ¿sí? Entonces, esos son digamos, los cuidados que hay que tener cuando los traductores hicieron esas traducciones, cuando las pasan a otro idioma, quizás no usan las palabras correctas y en lugar de decir sepultura, entonces dicen infierno. Y se ha tenido la creencia de que el infierno es un lugar donde van los muertos a quemarse, pues cuando infierno es el sepulcro, ¿sí? Lo mismo pasa con alma. Alma es un ser vivo.
Aquí me está diciendo el hermano Jairo, así también está escrito. Alguien que me ayude a leer lo que el hermano escribió en el chat. Venga, a ver si yo lo puedo buscar. Eclesiastés, Laura dice a todos, Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra, ¿sí? Nuestro cuerpo, porque fuimos hechos del polvo, y el espíritu vuelve a lo que Dios dio. Ahí no está hablando sino de dos componentes, que es el cuerpo y el espíritu. Ahí no está hablando de que nos dieron un alma, algo raro que no sabemos, que las personas no saben definir o que las confunden con los procesos mentales que se llevan a cabo en el cerebro cuando uno está vivo. Dice el hermano Jairo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Entonces ahí está diciendo, ¿qué es Adán? Es un alma viviente. Todo lo que tenga vida es un alma viviente, es un ser vivo. Sí, es un ser vivo. Una planta es un ser vivo, es un alma viviente. Un animal es un ser vivo, es un alma, tiene vida, ¿sí? Esa es la gran confusión que la gente no quiere comprender porque ya desde un comienzo se les enseñó, fueron llevados a creer en algo más que ni siquiera lo pueden definir. Bueno, entonces creo que este primer error ya quedó clarito. ¿Qué se logró con esto? En resumen, ¿qué se logró con ese primer error? Poner al mundo bajo la influencia, el dominio de Satanás, al aceptar ese primer error capital que es la inmortalidad del alma, ¿sí? Ese espiritismo, hablar con los muertos porque según ellos pueden hablar, pueden interceder, se pueden comunicar. Ese espiritismo ha llevado a la gente a utilizar estos seres con los que ellos según creen que se comunican como sus intercesores, ¿sí? Dejando a un lado a nuestro único y real intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos entonces al segundo error, la segunda parte de la segunda pregunta. ¿Qué se consigue con el primero? Con el segundo. ¿Qué se consigue con el segundo? El segundo error que es aceptar la marca de la bestia el domingo porque es adoración a esa bestia. Aquí el hermano Jairo nos escribió, polvo de la tierra más aliento de vida es igual a alma, ¿sí? Es decir, eso da origen a un ser viviente. Gracias, hermano Jairo. Entonces vamos a ver qué se consigue con el segundo, hermanos. ¿Qué se consigue con el segundo error? Que es la aceptación del domingo. Y que lo leímos la hermana Irma nos lo leyó en Apocalipsis 13:14. Al aceptar el domingo ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces Ujú. estamos adorando a la bestia o adorando a Satanás, que es lo que él siempre, la pelea de él con Jesucristo es por la adoración. Él siempre quiere que lo adoren, no que adoren a Cristo. Entonces al guardar el domingo están adorando a Satanás. Más si estamos, más los que guardamos el sábado, estamos adorando al verdadero Dios. Bueno, entonces aceptar este falso día de adoración, que igualmente como en el primer error, se somete al mundo a ese gran engaño. Para ello tuvieron que borrar el cuarto mandamiento, eh, cambiar, está pisoteando la ley de Dios.
El conflicto, lo hemos dicho, es un conflicto por adoración. Porque desde un comienzo, Satanás ha querido ser adorado. Y ese conflicto finalmente va a definir en este mundo a quién pertenecemos, si a Dios o al enemigo de Dios. Porque al aceptar un día falso de oración como el domingo, es reconocer a otro Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado. El Señor Jesús es el Señor, es decir, es el dueño del sábado. Eso es algo que también las personas tratan de justificarlo con cosas que son absurdas. Y cuando leímos la historia del sábado y del primer día de la semana, de todo lo que se leyó, la conclusión nos la da el autor al inicio del libro. Para poder justificar ese falso de adoración, pues este sistema ha tenido que recurrir a todos los fraudes, engaños y mentiras, porque en la palabra de Dios no hay absolutamente nada que lo confirme. Mientras que el sábado, el día de nuestro Señor, el día que queda como conmemoración al Creador, tiene todo su fundamento en la palabra de Dios. Los hermanos, si tienen algún comentario acerca de este segundo error. Bueno, entonces, Pues el domingo, pues sabemos que es la marca de la bestia, ¿no? Y el sábado, pues el sello de Dios. Entonces, ahí uno verá cuál escoge, ¿no? y El mundo, como no estudia las escrituras, pues entonces mantiene bien engañados con el cuento del domingo, ¿no? sí, hermano Jairo, así es. Y si usted escoge el que no es, pues está reconociendo a otro Señor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a la pregunta número 3. Luego vamos a la nota 2. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. A la triple unión, el dragón, el paganismo, la bestia, Roma, sistema papal, la boca del falso profeta, el protestantismo apóstata. Es la triple unión que se formará. Gracias, hermana Ángela. La nota 2 dice los protestantes de los Estados Unidos, identificados como el falso profeta, ¿no? Protestantismo apóstata. Serán los primeros en extender sus manos a través del Golfo. Pues el Golfo es, tengo entendido, es una porción de tierra que une cuando están separados dos continentes, digamos, por agua, por mar, ¿no? Dice, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender sus manos a través del Golfo para tomar la mano del espiritismo. Se extenderán sobre el abismo para darse la mano con el poder romano. Entonces acá dice, los protestantes van a extender sus manos para tomar la mano del espiritismo, porque en Apocalipsis dice que hará descender fuego del cielo y hará cosas, señales, milagros en presencia de la bestia, ¿no? Y se extenderán ellos, esos dos, sobre el abismo para darse la mano con el poder romano. Cosas que ya estamos viendo. Y bajo la influencia de esta triple unión, falso protestantismo, bestia y dragón. Paganismo. El dragón que simboliza el paganismo. Y bajo la influencia de esta triple unión, este país seguirá los
pasos de Roma. ¿Cuál país? Los Estados Unidos. Estados Unidos. Seguirá los pasos de Roma. Es decir, imagen de la bestia hará lo mismo que la bestia ha hecho, pisoteando el derecho de la conciencia. Si no se acepta sus imposiciones, sus decretos, pues hará lo mismo, perseguir, pisotear los derechos de la conciencia. Entonces, ¿qué triple unión se formará? Repitámoslo. La unión del dragón, que representa al paganismo, y ese paganismo, pues, quien está detrás de eso es Satanás. La bestia, sistema papal, falso profeta, protestantismo apóstata. Es una coalición, es una unión mundial. ¿Para qué se unirán? Dice, para acabar de engañar al mundo, para promover una falsa adoración, para imponer decretos. Hemos estudiado decretos en el libro de Esther, por eso en esta lección los pioneros nos llevan a, a ese vistazo al futuro cercano. ¿Qué sale de la boca? Dice, salen de la boca de estos falsas, digamos, engaños, ¿no? ¿Por qué las comparan con la lengua de, de sapos o de ranas? Sí, o sea, son repugnantes, son doctrinas repugnantes, doctrinas de demonios. Eso, por eso se llama espiritismo. O sea, da la mano al espiritismo, porque la palabra de Dios dice que ellos predican doctrinas de demonios. Y bueno, son inmundas, por eso las comparan como las ranas, como los sapos. Sí, hermana, las ranas cazan con la lengua. Ajá, Ellas tienen una lengua larga y atrapan el insecto, lo que va a coger eso es rapidito. Entonces, así con la lengua nos atrapan también al que no estudia la palabra de Dios, ¿no? sí. Entonces, por eso lo compara con las ranas. Dice aquí que Juan vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿sí? Esas ranas las comparan con, a manera de ranas, como decía el hermano Jairo, ellas tienen una lengua bastante larga y ellas, para cazar a sus presas, ellas no son muy visibles, ellas no se van a poner en evidencia, ellas hacen como unas especies de emboscadas, bien emboscadita por ahí, bien oculta, ni se mueve ella, simplemente proyecta su lengua, que la puede proyectar a una buena distancia. Además, esa lengua tiene como si tuviera como algo que, Como una como, curvatura en la punta. además, además de la curvatura, tiene como un gel que le facilita agarrar la presa, ¿sí? Y como es larga y extensible esa lengua, podemos entender que ese simbolismo, es decir, todos estos engaños, todo lo que esta triple unión será de alcance mundial, ¿sí? Eso no es para los Estados Unidos solamente, eso es de alcance global, mundial. Es una lengua que se mueve con una rapidez, es decir, van a actuar en forma sorpresiva cuando la gente eh, esté descuidada, dormida. Ellos van a actuar de una forma urgente, creando crisis, ¿sí? Esa lengua es pegajosa, atrapa sin que la presa lo note. Suenan, es decir, el mundo ha empezado a escuchar mensajes y mensajes y a muchos les parecen mensajes piadosos, bonitos, que el medio ambiente, que la casa común, que nos reunamos todos hace poco nos invitaron por acá que nos uniéramos
todos que íbamos a ir a una tarde a orar por el mundo, todas las iglesias. ¿A quién no le parece eso bonito? Pero todo eso conlleva a lo que ellos están buscando, ¿sí? Todos en una misma bolsa, en un mismo sentir. Entonces ellos mandan mensajes bonitos, piadosos, de paz, de seguridad, de que se restablezca la moral. A todo el mundo le parece eso bonito, pero esa es la forma en que se está atrapando la conciencia, ¿sí? Y la gente no se está dando cuenta. Entonces, esa triple unión tiene propósitos muy claros y definidos para ellos que el mundo en general los desconoce. Pero gracias al Señor, aquí hay unos versículos, creo que es en el libro, en el primera de Juan, que primera de Juan 5:20 dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, para conocer al verdadero Jesús, ¿sí? Al verdadero Cristo. Y el Señor le da a su pueblo entendimiento. ¿Y cómo es que nosotros obtenemos el entendimiento? Pues estudiando, conociendo su palabra, aceptando los testimonios. Pero el mundo, y lo más triste, el mundo llamado cristiano, pues ellos escuchan todas estas falsas doctrinas, las aceptan, corren detrás de esos lindos mensajes piadosos de seguridad, de paz, pero esa es la forma como ellos están atrapando la conciencia del mundo. Entonces vamos, hermanos, a la pregunta número 4. ¿Qué provisión se hace para la seguridad del pueblo de Dios? Así como en el libro de Esther, aunque en el libro de Esther no se menciona en ningún momento la palabra Dios o Señor, el Señor tiempo atrás estaba haciendo provisión para su pueblo, el que estaba allá en ese imperio. Y igual provisión y seguridad el Señor tiene para su pueblo de los últimos días. Entonces, ¿qué provisión se hace para la seguridad del pueblo de Dios? Isaías 33, 16. Isaías 33, 16, hermanos. Amén. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos entender? Vamos a mirar la nota 3. Y la nota 3 nos dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. ¿Qué relación tiene esto con la lectura que hizo la hermana Ángela? Aquí hay una promesa para cuando eso suceda. Dice que este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. ¿Sí? Entonces, vamos a huir a todos estos lugares donde el Señor vamos a estar refugiados, ¿sí? Se les dará su pan y sus aguas estarán seguras. Aquí hay una promesa para cuando llegue esa tribulación, esos días. Desde que las Hermanita Ángela, alturas. Sí, hermano Carlos, buenos días, adelante. buenos días, un feliz santo sábado. Esta cita nos asegura la provisión de Dios para sus hijos fieles. Después de que salga ley dominical y venga tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia, cuando ya tengamos que huir a las montañas y a las peñas y a las rocas, el agua
y el pan estarán seguras. Pero esto se aplica en el tiempo en que ya huyamos a las montañas, no antes, Ujú. porque hay personas que están pensando que se van a ir al campo y allá el Señor les va a entregar la comida y la bebida, y no hacen nada por preocuparse, por aprender a cultivar sus propios alimentos, ni tomar quizás interés en instruirse en cómo sembrar, en cómo vivir, en cómo desinfectar un agua, en cómo construir una casa sencilla o un lugar para dormir. Entonces, eh, hay que aplicarla en el momento, ¿no? En el tiempo y el lugar precisos, la cita. El Señor va a hacer provisión para sus hijos fieles, pero eso no nos exceptúa de salir al campo y antes de salir, instruirnos, capacitarnos para que ese carácter, o sea, esa permanencia en el campo sea duradera, que no sea temporal, que no sea que las personas que se van para el campo a los 8 días o 15 días, cuando ya se ven picadas de los mosquitos, cuando ya se ven espinadas, cuando ya se ven con las uñas sucias de la tierra, cuando ya se ven con las orejitas tostaditas por el sol, entonces tiren la toalla, se desanimen y se vuelvan para la ciudad, a la comodidad de la sala, del internet, del sofá, del carro, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que el Señor nos ha ordenado y estamos cogidos la noche con la salida de las ciudades. Y esta cita nos provee seguridad, pero la seguridad de darnos el pan y el agua en tiempos de las plagas, ¿sí? Cuando ya se ha cerrado la gracia, cuando ya sale el decreto de muerte al cual se van a adelantar, ¿sí? En su momento. Entonces, no lo hablo, hermana, para que las personas no vayan a pensar que es cuestión de hacer maletas y irse ya, y al fin el Señor va a hacer la provisión. Tenemos algo que hacer y es instruirnos, capacitarnos y salir en el momento en que la providencia de Dios nos lo indique, no a todos en general, sino a cada persona, a cada familia. Para cada quien le llega su día de salir al campo, para cada familia o cada 4 familias, o reunirse en familias y salir. No es para todos el mismo momento de la salida. No vamos a esperar a que salga la ley dominical para salir, ¿verdad? Eso es, hermanita, gracias. Gracias, hermano Carlos. Sí, esas alturas, es decir, las montañas, es lo que va a hacer que el pueblo de Dios esté fuera del alcance del enemigo, ¿no? Esos refugios el Señor los proveerá como resguardo ante un peligro inminente. Y pues nuestro Señor será nuestra roca, que simboliza protección. Y como lo vamos a ver en las preguntas siguientes, que se corrobora lo que nos estaba explicando el hermano Carlos, antes el pueblo de Dios habrá hecho provisión, habrá hecho algo, algunas cosas para estar listos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Y nos invitan a que miremos ejemplos, ¿sí? Del pasado. Entonces vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo podemos saber cuándo salir de las ciudades? Y no tenemos referencia bíblica y nos mandan a la nota número 4. ¿Cómo podemos saber cuándo salir de las ciudades? A medida que el decreto emitido por los diversos gobernantes de la cristiandad contra los observadores de los mandamientos retire la protección del gobierno y abandone a aquellos que desean su destrucción, el pueblo de Dios saldrá de las ciudades
y aldeas, y se asociará en compañías que habitarán en los lugares más desolados y solitarios. Conflicto de los siglos, páginas 625, 626. No sé si alguno de mis hermanos tenga a la mano Testimonios para la Iglesia, volumen 5. ¿Algún hermano lo tiene? Para que leyéramos 439 o algunos apartes del 439 y 440. Hermanita Argenis, mientras los hermanos quizás buscan la cita, yo quisiera hacer una aclaración acá, ¿no? Esta pregunta, pienso que los pioneros que elaboraron la escuela sabática debieron anexarle una palabra allí que hace falta. Y la pregunta, en lugar de decir, ¿cómo podemos saber cuándo salir de las ciudades? Debería decir, ¿cómo podemos saber cuándo será el momento definitivo de salir a las montañas o a los lugares apartados? Porque según la cita que ellos referencian, nos está hablando de un decreto, o nos da la respuesta como haciéndonos entender que cuando salga el decreto de muerte, ya después de las plagas, ya después de la ley dominical, entonces eso trae confusión para las personas. La persona que lee esta pregunta con la respuesta que da en la cita, seguramente va a decir, ah, sí ve, aquí los pioneros están enseñando que la salida de las ciudades es cuando salga el decreto de muerte. Pero con mi intervención anterior y en el contexto, lo que la hermana Joy enseña, es que la salida de las ciudades al campo obedece a un solo fin, que es la formación del carácter para el cielo, ¿sí? En el campo, aprendiendo las lecciones que la naturaleza enseña y que la Biblia enseña. Ese tiempo no es para después de que salga la ley dominical, ¿sí? Desde 1844 se empezó a predicar el mensaje de salir de las ciudades. En 1888 se enfatizó aún más y se escribió mucho sobre eso. Entonces la pregunta allí debería ser, ¿cómo podemos saber el momento definitivo de salir a las montañas apartadas y a los lugares solitarios? Porque el salir de las ciudades lo debemos hacer mucho tiempo antes, lo deberíamos haber hecho mucho tiempo antes de que salga el decreto dominical. Cuando salga el decreto dominical nacional y mundial, el asunto de comprar y vender va a ser muy difícil. Y ya nosotros tendremos que haber hecho provisión, haber aprendido las labores de cultivo, habernos adaptado al campo, producir nuestras propias provisiones para que cuando llegue ese tiempo de la marca la bestia que va a impedir comprar y vender, a menos que se tenga la marca, pues no nos cause dificultades. Entonces, hermana Argenis y apreciados hermanos, estamos en la lección número 12, nos falta una, ¿cierto? Esta y la otra. Y con la ayuda de Dios estoy planeando diseñar un estudio para la escuela sabática siguiente, o sea, dentro de 15 días ya iniciar el estudio bien detallado sobre la salida de las ciudades, la salida al campo, para que en la escuela sabática estudiemos detalladamente todo ese tema de la salida de las ciudades. No sé si algún hermano encontró la cita de Testimonios para la Iglesia para que la lea también. Gracias. Bueno, ya la encontré acá, hermano Carlos. Dice, no Testimonios para la Iglesia, volumen 5. El título que tiene es La Iglesia es la luz del mundo. Dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo.
No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, o sea, las ciudades pequeñas, los poblados, en busca de lugares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía. Con cada talento prestado por Dios debe ser empleado para su gloria en amonestar al mundo. Dios tiene una obra para sus colaboradores en las ciudades. Nuestras misiones deben ser sostenidas y deben abrirse nuevas. El llevar a cabo esta obra con éxito requerirá desembolsos no pequeños. Es decir, debemos apoyar, si no hemos de salir, si no podemos nosotros apoyar la obra misionera. Se necesitan casas de culto donde la gente pueda ser invitada a oír las verdades para este tiempo. Con este mismo fin, Dios confió capital a sus mayordomos. No dejéis que vuestras propiedades estén inmovilizadas en empresas terrenales de carácter mundanal, de manera que esta obra sea impelida. Colocad vuestros recursos donde podáis manejarlos para beneficio de la causa de Dios. Enviad vuestros tesoros delante de vosotros al cielo. Esta es la amonestación para que el pueblo de Dios esté preparándose y apoyando a otros en esta obra de salir a la predicación en las ciudades, a la vez que con la aclaración que nos hacía el hermano Carlos, porque aquí sí, en la nota 4, nosotros leemos y entendemos como si que la salida es cuando cuando se dé ese decreto, dice que ese decreto emitido por gobernantes de la cristiandad. No hay que esperar, porque el Señor nos va a decir ahora en otra pregunta que debemos estar en otra actitud y debemos estar listos para esos momentos que han de venir. Entonces vamos a la pregunta 6. ¿Tenemos un ejemplo de esto en el pasado? Cuando los hijos de Dios, su pueblo, salió de donde debía salir. Miremos el ejemplo de esto en el pasado. Lucas 21, 20 y 21. Amén. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyesen, y los que estén en los campos no entren en ella. Amén. Hermanita Argenis, está silenciada. Ya. ¿Cuál es ese ejemplo, hermanos? Que está en el Lucas 21, 20 y 21.
qué les dijo el Señor? ¿Qué fue lo que el Señor les anticipó? Según Lucas 20, 21, Lucas 21, 20 y 21. Pero cuando viere a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Y la pregunta es, ¿qué tenemos un ejemplo de eso en el pasado? ¿Ejemplo de qué? De cuando se debía salir de las ciudades, ¿no? Hermana, la que iba a hablar adelante. Dios avisa con anticipación, ¿cierto? Les había avisado con anticipación de que cuando se vieran rodeados de ejércitos, la destrucción ha llegado. Y el mandato es, los que estaban en Judea, vayan directo a los montes, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que están en los campos, ni siquiera regresen a Judea a buscar, a sacar nada, sino igualmente, váyanse, huyan. Aquí, ¿cuál es el aviso, hermanos? Dios avisa con anticipación. ¿Y nuestra seguridad está en qué? En obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Qué pasó con los que no salieron? ¿Qué pasó con los que no salieron? Ahí murieron en el templo. Ujú. Entonces, así como hubo una señal clara para salir, también el Señor nos está dando señales claras antes de esta crisis final. ¿Debemos esperar que la crisis final sea total? Debemos confiar en que no, las que gobiernan el mundo, eso no van a hacer todo ese tipo de daño a seres humanos. Nosotros, el pueblo de Dios deberá salir cuando Dios y como Dios lo indica. Por eso el Señor dijo, los que estén en el campo no entren, no busquen refugio, porque habrá destrucción. Y se salvaron los que fueron obedientes. Recordemos que la historia nos cuenta que cuando el general romano Cestio Galo rodeó a Jerusalén y luego se retiró inexplicablemente, los cristianos debieron haber recordado las palabras de Jesús y por eso huyeron. Creo que huyeron a un lugar en las montañas que parece que se llama Pella. Y ningún cristiano murió en esa destrucción de Jerusalén. O sea, Dios proveyó al advertir, al señalar lo que se venía. Y esto confirma que la obediencia a la palabra del Señor es la que hará que Dios pueda salvar a su pueblo, librarlo. Y debían huir sin vacilación, sin pensarlo, huyan a los montes. Eso es lo que el Señor estaba profetizando años atrás sobre la destrucción de Jerusalén, que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y la señal que el Señor les dio cuando Jerusalén estuviese rodeada de ejércitos. Y ahora para el pueblo de Dios, hermanos, ¿cuáles son las señales? ¿Qué señales estamos viendo?
que ya la ley dominical viene encima, ya de acuerdo a los estudios que ha presentado el hermano Carlos, ya falta muy poco para que dicten la ley dominical. Sí, El ya a través cumplimiento de de todas las profecías. todos esos informes que que el hermano Carlos nos comparte de esos avances de la ley dominical, lo que oímos digamos, en los noticieros, no, no comunes, sino a través de digamos, de videos que comparten algunas otras personas de otros canales que el hermano nos ha compartido, que viven allá en Estados Unidos, de todo lo que se está viviendo, cómo es la vida ahora para los ciudadanos, para los inmigrantes aún y aún para los ciudadanos, porque las últimas noticias muestran cómo ya ni ser ciudadano estadounidense tiene segura la vida. Eh, está mostrando cómo ese dragón, después de que era una bestia representada por un corderito manso, ahora es un dragón que está imponiendo a nivel mundial muchas cosas. Entonces, tenemos un ejemplo especial y es en lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén en el año 70, primer capítulo del conflicto de los siglos, contado con detalles todo lo que vivió Jerusalén. Y que el Señor, una tarde, mirándola desde lo lejos, en lo alto con sus discípulos, lloró mirando y lamentándose por lo que vendría por Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. El Señor siempre advierte, siempre avisa, el Señor da las señales para su pueblo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Bueno, hermanita Argenis, perdóneme antes de que pase a la pregunta. Sí, hermano ¿Aló? Carlos, adelante. Sí, gracias. Bueno, la pregunta 6, la pregunta 5 y 6 se complementan, obviamente, ¿no? Y dice, tenemos un ejemplo de esto en el pasado, y allí habla de lo que explica el conflicto de los siglos en su primer capítulo, ¿sí? El sitio de Jerusalén. Pero en la cita que usted leyó, hermana, que la hemos explicado cuando hablamos del decreto dominical que en parte ya ha salido, según la profeta Elena White, 1898 la cita. Allí nos habla de la asunción de poder por parte de los Estados Unidos. Y hemos explicado qué significa la asunción de poder, porque la asunción de poder por parte de los Estados Unidos es la señal preventiva. Dice ella, será para nosotros una amonestación, o sea, una advertencia, una señal preventiva. Y ella habla claramente, dice, así como el sitio de Jerusalén por parte del ejército romano fue una señal preventiva para los discípulos y para el pueblo de Dios en Jerusalén. Asimismo, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de huir de las ciudades a los lugares más desiertos y solitarios. Esa asunción de poder es clave. Entonces, hemos explicado con detalle qué es la asunción de poder por parte de los Estados Unidos. Y la asunción de poder por parte de los Estados Unidos es colocarse en el lugar de Dios, quitar o pisotear la ley de Dios del Santo Sábado y poner el domingo. Y esa asunción de poder, enfáticamente, en 1888, cuando estaba el Papa León XIII con su encíclica, ¿cierto? Y las agremiaciones y los sindicatos y
la doctrina social católica. El trabajo del Papa en esa época, en la década de 1880, hizo que se agremiaran los reyes, los sindicatos, y entonces llevaran el proyecto de ley dominical a través del senador Blair. Y entonces ella asume eso como la asunción de poder. Y esa ley dominical no se aprobó a nivel nacional, pero sí se aprobó a nivel estatal. Y ella da testimonio de que inclusive llegó hasta Australia la obligación de guardar el domingo y cerrar el comercio. Entonces, esa advertencia, hermanos, viene desde esa época. La asunción de poder por parte de los Estados Unidos viene desde esa época. Y no podemos esperar a que salga el decreto dominical nacional en Estados Unidos para apenas empezar a hacer planes de salir de las ciudades. Eso es lo que enseña la Corporación Adventista y otras denominaciones caídas. Entonces, es muy importante que revisemos el tema sobre el decreto dominical que en parte ya ha salido, según la cita de Señales de los Tiempos de mayo 16 de 1889. Hermanita Argenis, veo que está con nosotros el hermano Rodi de Nicaragua. Saludos al hermano, a su familia, a los hermanos que están con él y a los otros hermanos que también nos acompañan. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Entonces, habiendo escuchado la explicación de nuestro hermano Carlos, nosotros entendemos entonces la palabra asunción, ¿no? Es como arrogarse una autoridad que no le corresponde, porque pues en cuestiones de política, pues le corresponde al gobernante, pero no le corresponde inmiscuirse, digamos, en lo que es la parte espiritual, religiosa. Entonces, esa asunción de poder de la que habla el espíritu de profecía. Entonces, vamos a la pregunta 7, dice, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Perdón, que es que se me va la imagen de la pantalla. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Lucas 12, versículos 35 y 36. Lucas 12, versículos 35 y 36. Hermano, por favor, ¿no lo puede leer? Amén. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque, enseguida le abra. Entonces, a través de estos dos versículos, el Señor nos está mostrando cuál debería ser nuestra actitud. Habla de estar con los lomos ceñidos, estén ceñidos vuestros lomos. Yo busqué en internet qué significa tener ceñidos vuestros lomos. Entonces ahí le explican a uno que en el tiempo bíblico las personas se vestían de túnicas, ¿no? Todos sabemos que es una túnica, es lo que llamamos aquí comúnmente una batola amplia. Y tener ceñidos vuestros lomos, ellos lo hacían colocándose como un cinturón para, pues, como ceñir hacia el cuerpo la batola. Eso le permitía a las personas poder caminar más rápido o si estaba en alguna labor de trabajo, pues poder trabajar mejor. Es decir, ceñir los lomos para ellos era estar como listos a realizar una acción. Tener nuestras lámparas o vuestras lámparas encendidas, es decir, para que la lámpara esté encendida se requiere que el aceite, que haya aceite en las lámparas, ¿no? Que estas lámparas sean lo que hacemos normalmente con algún
instrumento es hacerles mantenimiento, ¿no? Ser revisadas, ser atendidas constantemente. Y hay máquinas o aparatos que no se deben apagar ni siquiera durante la noche. Aquí, pues, tener vuestras lámparas encendidas, pues las lámparas no deben dar y lumbrera a mi camino. Una lámpara siempre deberá estar encendida, alumbrándonos el camino. Sed semejantes a hombres que aguardan. Los siervos del Señor deben estar atentos. Si estamos aguardando a alguna persona, estamos esperando que llegue una persona, ya sea de visita o que nos trae algo, en fin, con algún propósito definido, generalmente uno está pendiente de que si la casa tiene timbre, pues rapidito salir al timbre, abrir, o si golpean, estar pendientes. Si tenemos las casas que son rodeadas de rejas, están generalmente con alguna seguridad, un candado, una chapa, tener listas las llaves para que cuando llegue esa persona no empezar a buscar las llaves, es decir, estar atentos al sonido, a las señales, conscientes de que el Señor va a regresar, pero que no sabemos la hora, y conscientes y seguros de que el Señor regresa porque Él dijo, Él lo prometió que regresaría, ¿sí? Habla de que el Señor regresa de las bodas, ¿sí? Sabemos que en las costumbres orientales una boda podría durar muchos días, pero que el regreso, el esposo iba a regresar y era seguro ese regreso. Y como les decía, para que cuando llegue y llame, se le abra la puerta enseguida. Es decir, este versículo nos dice que nosotros debemos estar dispuestos a responder, no vivir distraídos, o como lo hemos estudiado a través de evidencias, que la venida del Señor está muy lejos, que ya no es inminente. Es decir, hace que la gente se relaje, que esté muy tranquila, baja la guardia, no vigila. Además, Dios es muy bueno y Él nos perdona cualquier pequeña equivocación, pecaditos pequeños. Eso es estar distraídos, relajados espiritualmente. No pasa nada, se minimiza el pecado, se busca justificar la desobediencia, se participa de rutinas religiosas, no nos damos cuenta de nuestra condición y no luchamos contra esa condición. Es decir, postergamos decisiones que son de peso eterno, postergamos hasta la obediencia y de esa manera nuestro corazón se va endureciendo, se va endureciendo. Entonces esa es la actitud del creyente, de los hijos de Dios, tener nuestros lomos ceñidos, estar listos a la acción, a trabajar, a no dejarnos distraer por todas las artimañas, trampas, estrategias del enemigo, como tiene al mundo sumido en estas distracciones, en fiestas, en celebraciones y bueno, todo lo demás que ya conocemos. Me gustaría, hermanos, que ustedes pudieran participar sobre cuál más debería ser nuestra actitud. Hermana, quería como hacer una relación del texto que se leyó con la parábola de la fiesta de las bodas de Mateo 22, donde el padre de familia hace una fiesta de bodas a su hijo, que es nuestro Padre Celestial. Cristo entra como el hijo, entra digamos, a revisar allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, quién tiene derecho a entrar a esas bodas y a revisar las vestiduras. Aquí se habla de que se revisan las vestiduras. Había un hombre que no estaba vestido de bodas, que son las vestiduras de justicia que nosotros debemos de tener, y todos los que no tengamos esas vestiduras de justicia no podemos entrar a las bodas.
y entonces ahí ya continúa y será echado afuera, ¿cierto? Y bueno, será, ahí dice pues el castigo que se le va a dar. Entonces, es muy importante que comprendamos que Jesús entró a la recepción de las bodas en 1844 a revisar quiénes teníamos, quienes tenemos derecho a entrar a esas bodas y quiénes tenemos los vestidos de justicia. Hermana Argenis, la pregunta que usted hace respecto a la escuela sabática, cuando se nos dice, bueno, ¿y cuál debería ser nuestra actitud? Si hemos recibido la amonestación, la advertencia, si tenemos el contexto, ¿cuándo es que debimos haber salido de las ciudades? ¿Y cuándo será el último momento para abandonar esas pequeñas ciudades e irnos ya para las montañas? Bueno, nuestra actitud, hermanos, no debería ser de estar haciendo planes terrenales, ¿verdad? O planes a largo plazo en esta tierra. Y planes de estudios, planes de edificar, de construir, de viajar. No, o sea, nuestra actitud debería ser como la de la atalaya, con los ojos fijos en las señales preventivas, en el peligro que viene y estar amonestando continuamente. Hay hermanos que se molestan porque hablamos tanto de la ley dominical y nos dicen, y la ley dominical, y la ley dominical, y el Papa, y la ley dominical. Pero pues si eso es el tiempo, eso es verdad presente. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que el mundo necesita saber. Una amonestación para no adorar a la bestia y a su imagen y no recibir su marca. Una amonestación a salir de Babilonia para no participar de sus pecados. Entonces nuestra actitud debería ser, si los hermanos que se han ido al campo, amén por ellos, que Dios los bendiga y que perseveren. Y nosotros deberíamos estar haciendo planes serios, hermanos. Planes serios, serios, para irnos definitivamente de las ciudades y conseguir un terreno en donde podamos cultivar nuestras propias provisiones, donde nos podamos desconectar de todo esto que el mundo nos ofrece, distractivos, nos tiene atrapados en tantas cosas, hermanos. Y nosotros, tristemente, eh, no habíamos conocido este mensaje porque ya tiempos nos hubiéramos ido. Entonces nuestra actitud no debe ser, hermanos, de planes terrenales, planes materiales. Oh, ya me gradué, voy a hacer un posgrado entonces, una maestría, voy a hacer planes de casarme y tener 5 hijos o 3 hijos. Voy a hacer los planes de viajar y conocer. O bueno, aquí tengo un apartamento y entonces voy a hacer un segundo apartamento o voy a hacer un segundo piso para esta casa. No, hermanos, definitivamente acordaos de la mujer de Lot. Fue el consejo que nos dio el Señor Jesucristo. Acordaos de la mujer de Lot. Y la mujer de Lot estaba materializada con las cosas de la ciudad. Estaba atrapada con las cosas de la ciudad. Y no quería dejar la ciudad. Dice la palabra de Dios que la mujer de Lot salió de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. Y como su corazón estaba en Sodoma y lamentaba tanto salir de Sodoma y dejar las comodidades y lo material, entonces regresó a mirar a su Sodoma que anhelaba tanto y se quedó en Sodoma convertida en una estatua de sal. Entonces esa actitud, hermanos, debe ser la de la atalaya fiel,
que está viendo las señales y está dándole a esa trompeta un sonido claro, porque nos estamos preparando, hermanos, para recibir la lluvia tardía y dar el último mensaje de amonestación. Ojalá nos contagiemos nosotros todos, hermanos, de tomar esa actitud seria. Esperamos con la ayuda de Dios, hermanos, que este año sea el año de tener el puesto de avanzada, que este año sea el año de salir de estas cosas materiales que nos tienen atrapados. Mientras tanto, hermanos, hagamos una obra en la ciudad. No nos vamos a ir como ermitaños por allá a apacentarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer una obra en la ciudad y los puestos de avanzada son esos lugares donde están fuera de la ciudad, pero cerca a la ciudad para venir a trabajar en favor de los que todavía quedan en la ciudad. Gracias, hermano. Hermanita Argenis parece que está silenciada. Hermano Carlos, le estaba diciendo que son las 10:28 y nos hacen falta 9 preguntas. ¿Las dejamos para el próximo sábado? Yo creo que avancemos, hermanita, unos 10 minuticos más, 15 minuticos más para que podamos mirar. Bueno, listo. Entonces la pregunta número 8. ¿Qué habrán hecho los que estén listos para el Señor antes de su venida? ¿Qué habrán hecho los que estén listos para el Señor antes de su venida? Vamos a leer a Lucas 12, versículo 33. Pero voy a leer el 32 y el que sigue. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es lo que deben estar haciendo los que estén listos para el Señor antes de su venida. Y en la nota 5 nos dice, los miembros de la iglesia deben mantenerse a sí mismos individualmente, con todo lo que poseen sobre el altar de Dios. Ahora como nunca antes, se aplica la amonestación del Señor. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta. Los que inmovilizan sus recursos en grandes casas, en tierras, en empresas mundanales, están diciendo por sus acciones, Dios no lo puedo tener, lo quiero para mí. Han envuelto su único talento en un lienzo y lo han ocultado en la tierra. Los tales tienen motivo para alarmarse. Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Escuché a una hermana que iba a hablar. Bueno, entonces, la pregunta, ¿qué habrán hecho los que estén listos para el Señor antes de su venida? Resumiendo, ¿qué habrán hecho? Se habrán desprendido de lo material. Habrán dejado de aferrarse a lo material, a no tener la seguridad en lo material y a no poner nuestro corazón en las posesiones. ¿Qué más habrán hecho? Practicar la generosidad, es decir, bendecir a otros con las innumerables bendiciones que Dios nos ha dado. Donde dice que haceos bolsas que no envejezcan, es decir, invertir en lo ajeno, invertir en lo eterno, tomar decisiones de valor eterno, asegurar nuestro tesoro en el cielo con la fidelidad, una fidelidad constante al Señor. Vivir sin temer
sin temor a ese sistema del mundo, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, es decir, confiar en Dios como nuestro proveedor, que es algo que tenemos que estar todos los días pidiéndole al Señor. Confiar en Dios como nuestro proveedor, Él ha prometido y su palabra no es fiel, no falla. Ser libres de ese miedo económico y tener la seguridad y mucha paz ante la incertidumbre, porque nos asaltan muchas inquietudes, angustias. ¿Qué pasará si yo abandono el trabajo, si nos vamos al campo? Es decir, una cantidad de cosas que el enemigo coloca en nuestra mente con trabas. Debemos ser libres, pedirle a Dios esa libertad y esa paz ante el miedo económico, ante la incertidumbre. Es decir, ¿qué habrán hecho los que están listos para el Señor? Se habrán soltado de lo terrenal y habrán invertido en lo eterno. Es decir, si lo relacionamos con los versículos de Lucas que hemos leído anteriormente, son los mismos que están con sus lomos ceñidos, con sus lámparas encendidas y esperando al Señor que regresa de las bodas. Si hay algún comentario, hermanos, para pasar a la pregunta número 9. Pregunta número 9 dice, ¿qué mal contempla el Señor? Que está en Eclesiastés 5, 13 y 14. ¿Algún hermano ya lo tiene listo? Eclesiastés 5, 13 y 14. ¿Qué mal? Y en esos versículos vamos a ver el mal que contempla el Señor. Amén. Hay un grave mal que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Entonces, ¿cuál es ese mal que ha visto el Señor? Según esos versículos, es el apego, ¿cierto? El apego egoísta a las riquezas. Hemos estudiado que el problema no son las riquezas, sino ese amor excesivo, ese apego enfermizo a las riquezas. Mucha gente acumula sin propósito, acumula para confiar en ellas, ¿sí? Es como si con esto estuviera diciendo yo me guardo a mí mismo, yo me protejo a mí mismo, ¿cierto? La avaricia es ese mal que contempla el Señor. Poner el corazón en todo lo material. Y dice que se pierde en malas ocupaciones. Generalmente el que ha acumulado muchas riquezas, no todas las veces, estoy diciendo generalmente, eso se ha obtenido por negocios que llamamos nosotros ilícitos, ¿no? Donde ha actuado lo malo o por decisiones imprudentes. Se hacen inversiones por codicia. Es decir, una confianza excesiva en el dinero que ocupa todo su tiempo, que no hay tiempo para las cosas que realmente le dan al hombre la paz, el gozo, la tranquilidad. En resumen, un dinero mal administrado, un dinero mal habido, generalmente se esfuma, tarde o temprano se esfuma, ¿cierto? Por eso el Señor nos llama a hacer tesoros en los cielos, a guardarnos de toda avaricia. Eso lo dijo Salomón y acá lo está confirmando el Señor Jesús. La pregunta 10, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Con todo lo que hemos leído, en lo que hemos estudiado en las preguntas anteriores, ¿cuál es un objetivo de Satanás? Hay muchos objetivos. ¿Cuáles pudiéramos enumerar, hermanos? Que cada uno pudiera enumerar de lo que hemos estudiado un objetivo de Satanás. Bueno, lo que acabamos de mencionar, que estamos imbuidos en las cosas del mundo,
los que tienen riqueza, los que tienen casas, los que tienen esposas incrédulas o esposos incrédulos, hijos incrédulos, trabajos, todo esto es el propósito de Satanás, que nosotros estemos ahí, digamos, imbuidos en esto, en las cosas mundanales, y no sentir esa sed de conocimiento, esa sed de buscar en la palabra, de adquirir más conocimiento cada día para impartir a otras personas. También las falsas doctrinas, o sea, las doctrinas de demonios, una falsa seguridad que se está predicando, la unión, las uniones, o sea, estos ecumenismos. El Señor, Satanás tiene enredado a todas las religiones con la Iglesia Católica y las religiones paganas Gracias. en esta falsa unidad también. Sí, muchos objetivos de No se escucha. Está silenciada, hermana. Mis hermanos, parece ser que mi hermanita Argenis tiene problemas de internet, de conexión. Esperemos Sí, un así es, momento. hermano. Hermanita Ángel, ¿usted me puede colaborar con la siguiente pregunta? Y vamos en la pregunta 10. Ya regresé, hermanita. Ok. Es que el internet me saca de la reunión. Entonces, terminaron la pregunta 10, que tiene dos partes, o la primera parte nomás, ¿no? Solo la primera parte, mi hermana. Entonces, la segunda parte dice: ¿qué advertencia se nos da, ¿no? Ante el que conozcamos los objetivos que tiene Satanás, ¿no? De distraernos, de hacer olvidar su venida, de promover una falsa seguridad, de ese apego del corazón a lo material, adormecernos espiritualmente, hacer que nosotros como creyentes posterguemos decisiones, ¿sí? Que nos adormezca, nos distraiga con todo lo que pone ante el mundo. Por eso el Señor nos llama a despertarnos, nos advierte que debemos velar. Velad pues en todo tiempo, dice el Señor. Entonces, ¿qué advertencia nos da el Señor? Según Primera de Timoteo 6, del 9 al 11. Primera de Timoteo 6, del 9 al 11. Un hermano que por favor no Amén. lo lea. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Gracias, hermana. Entonces, estos versículos nos están haciendo una advertencia solemne, lo mismo que los anteriores, acerca del peligro que hay del amor excesivo y egoísta al dinero, esos deseos desordenados por las riquezas, ese anhelo obsesivo de enriquecerse, de esas riquezas llegan a desplazar a Dios del centro de nuestra vida. Y habla de la raíz,
La raíz de es ese amor al dinero, confiar en ese dinero, convertirlo como en el objeto de seguridad y hasta llegar a convertirlo como en la adoración, ¿no? En el objeto de adoración. El Señor nos dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y nos exhorta a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esa es una hermosa advertencia que nos hace el Señor. Vamos a la pregunta número 11. A pesar de la severa persecución que enfrenta el pueblo de Dios, ¿es necesario que nos desanimemos? Si leemos todo el Salmo 91, está lleno de promesas que nos muestran que no es necesario que nos desanimemos. Igual Apocalipsis 3:10. Vamos a leer Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Otra promesa para tener en cuenta, como todas las otras promesas que hay, que no es necesario que nos desanimemos. Acá no dice que el pueblo de Dios no pasará por pruebas. Habla de que ha de venir sobre el mundo entero esas horas de pruebas, pero el Señor va a guardar a su pueblo. Lo hemos leído, asegurándole a su pueblo, a los que han estado preparándose con anticipación a estar listos, le ha asegurado su protección, su presencia, ¿sí? A su pueblo, así como lo hizo en esa hora de crisis, de dura crisis con el pueblo judío en la época de Esther y Mardoqueo, ¿sí? Y la Biblia está llena de promesas que las debiéramos tener como subrayadas con un solo color para encontrarlas siempre que estemos siendo atacados con el desaliento por parte del enemigo. Así como están las promesas, también en la palabra del Señor está lo que le sucederá a los impíos. ¿Qué le sucederá a los impíos? Hermanos, tengamos listos los 3 versículos, los 3 lecturas que hay ahí. Isaías 8, 21 y 22, Salmo 11, 6 y Jeremías 25, 29 al 33. Entonces empecemos. Isaías 8, 21 y 22. ¿Qué le sucederá a los impíos? Isaías 8, 21, 22. Amén. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y Jeremías 25, ¿algún hermano ya lo tiene? Jeremías 25. Amén. 25, 29, 29, 33. Y si no quieren tomar la copa de tu mano. No, perdón. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción
de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endechará ni se recogerá ni serán enterrados como estiércol, quedará sobre la faz de la tierra. Amén. Gracias, hermana. Entonces, todo eso es lo que sucederá a los impíos: fatiga, hambre, angustia, tinieblas, calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, espada, tempestades, muertos, serán muertos no enterrados, regados como estiércol sobre todos los fines de la tierra. Eso es lo que acontecerá mientras el Señor tiene para su pueblo todas las hermosas promesas, su protección y su presencia. Pregunta 13. ¿Se repetirá la inversión de las posiciones de Amán y Mardoqueo en la experiencia de los justos y los impíos en los últimos días? ¿Qué dicen, hermanos? Claro que sí, ¿no? Se revertirá esa posición que tenía Amán y la que llegó a tener Mardoqueo. Mardoqueo llegó a ocupar el cargo de ser el primer ministro en el reino de los medos y los persas, una vez que Amán es descubierto y castigado en la forma en que lo fue. Estaba Amán expuesto a la vista de todos mientras colgaba en la horca. ¿Alguien se acuerda de cuántos codos era la horca que mandó a hacer Amán? Dice que la horca que mandó a hacer era de 50 codos de altura. Eso pasándolo ahora a nuestras medidas, dice que van más o menos entre 22 a 26 metros de altura. Ahí, a esa altura, fue expuesto para que todos lo vieran, ¿sí? Amán estaba expuesto a la vista de todos mientras colgaba en la horca. ¿Cuál será el destino del diablo y sus seguidores? Según Ezequiel 28, versículos 17 y 18, dice que Satanás será expuesto delante de los reyes. Y dice el Señor: te pondré para que miren en ti, y serán expuestos él y sus ángeles ante todo el universo, y finalmente serán destruidos. Así como Amán fue expuesto a la vista de todos, el enemigo, Satanás y sus ángeles, será expuesto ante la mirada de todo el universo. ¿Cómo se honró a Mardoqueo? Llegando a ser el segundo después del reino, es decir, el primer ministro. Ese primer ministro podía estar en la presencia del rey en cualquier momento, era su mano derecha, no tenía que hacer como otros hasta la reina, que era anunciar o esperar que fuese llamado. Mardoqueo podía estar en la presencia del rey. Y finalmente se les dará un lugar cerca del rey a los fieles de la última generación. Se les dará un lugar cerca del rey del universo a los fieles de la última generación. Según Apocalipsis 14, 4 y 7, 16, dice que los fieles están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Eso es lo que espera a esos fieles de la última generación: estar delante del trono de Dios y les sirven día y noche. ¿Quiénes son esos fieles de la última generación? 144.000. Se le fue la señal, hermano.
144.000. Pero tuve el privilegio de reunir, pues, en la- Aquí es estar en la verdad. ¿Me oyen, hermanos? Sí, Ah, hermana. se le fue la señal, Un momento. se le fue la señal por un ratico, se le escuchó entrecortado cuando hizo la pregunta. Bueno, hermanos, entonces la hermana Jimena dio la respuesta, que fueron que son los 144.000 los que estarán delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo. Hermanos, muchísimas gracias por estar en esta escuela sabática, por su participación y vamos a orar, a darle gracias al Señor por habernos permitido en este santo sábado reunirnos en esta escuela sabática. Soberano Señor y Padre nuestro, de rodillas, muy agradecidos, expresando nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial por habernos permitido reunirnos, estar estudiando este material que el Señor ha puesto en nuestras manos y que en aquel tiempo a sus hijos, los pioneros, les dio la sabiduría, el gran deseo de cavar profundo en su palabra y ahora nosotros podemos utilizarlo y compartirlo a quienes han de escuchar estos estudios o a quienes han de tener en sus manos estos escritos en físico. Gracias, bondadoso Señor, por regalarnos el gozo, la alegría, el anhelo de estudiar, de prepararnos. Ayúdanos, Señor, por favor, a tomar las decisiones que se deben tomar en este tiempo, a no postergarlas, Señor, a que nuestro corazón, Señor, se desprenda de aquello que nos estorba, Señor, que nos impide transitar, continuar en este camino hacia el cielo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están con los planes de salida al campo. Ilumínanos a todos hacia dónde iremos, con quiénes iremos, Señor, porque el consejo es en grupos, en familias. Bondadoso Padre, como miembros de este grupo, nuestros hermanos tienen planes, están trabajando duramente por la salida, por la organización de este puesto de avanzada. Bendícelos, Señor, ayúdalos, por favor, y a todos, Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Agradecemos a la hermanita Argenis, a los hermanos también que han estado participando en la escuela sabática. Gloria a Dios por este maravilloso estudio. Hermana Argenis, muchas gracias. A los hermanos también. Hermanos, vamos a dedicar unos minutos para alabar al Señor. Estaré saludándolos en un ratito y entonces entrando con el tema sobre el sellamiento y los 144.000 sellados. Los esperamos entonces en la escuela sabática el próximo santo sábado para continuar con entonces la próxima lección que ya es la penúltima. Dios los bendiga, hermanos, y un feliz santo sábado. Amén.